La perversión de esta ideología, de este partido, ideología que no se atreven a sacar a relucir. Bueno, es convincente, estas son las W, es convincente este nuevo eslogan y el logo, por cierto, de Podemos, o son fuegos de artificio. Lo vemos en el editorial con Eduardo García Serrano. Pues Gonzalo, buenas noches. Los fuegos de artificio nunca son convincentes. La Revolución Portuguesa le puso un clavel a la boca de los fusiles. Hasta en eso les falta originalidad a los epatantes especialistas en marketing político de Podemos, que hoy han presentado los iconos, dibujitos y colorcitos que aderezarán su propaganda política. Mucho corazoncito y muchas sonrisas. Todo tan infantil como los párvulos a los que achuchaba Pablo Iglesias en Telecinco y tan antiguo y manido como la coleta hippie del líder de Podemos. Han pasado de la hoz y el martillo y de la guillotina como Belén de la democracia, según Espartaco Progreso Germinal Iglesias, alias Pablo, al corazoncito de carpeta de adolescente con fotito de Justin Bieber y a la sonrisa de clínica odontológica. No se engañen, es la sonrisa del bolchevique. Como vivimos en una sociedad tan infantilizada, habrá que recordar que la nueva imagen de Podemos es el cuento de Caperucita Roja. Ojo con el lobo que sonríe disfrazado de abuelita, tan tierna como Manuela Carmena. El paro cae de los 4 millones de personas por primera vez desde el año 2010. El pasado mes de mayo, casi 120.000 españoles encontraron trabajo, 2/3 de ellos en el sector servicios. Además, el desempleo ha descendido en todas las comunidades, muy especialmente en Andalucía, Cataluña y Madrid. Desde el Ejecutivo, Mariano Rajoy se ha comprometido a no descansar hasta que se recuperen todos los empleos destruidos durante la crisis. Se ha recuperado ya 1,5 millones de los empleos destruidos por la crisis y no vamos a descansar haciendo las cosas con sensatez y sentido común. Crear la voluntad de concordia para evitar un descarrilamiento histórico que a día de hoy no es en absoluto imposible. A los suyos no polarizar el voto para evitar el ascenso de Podemos, algo que a su juicio se convertiría en el descarrilamiento absolutamente histórico para nuestro país. Una petición que se suma a las críticas a la gestión de Rajoy, de quien dice no siempre ha elegido el camino correcto. Ante esas críticas, Rajoy dice que su relación con Aznar es estupenda. Las relaciones entre José María Aznar y yo son estupendas. Eso, la mano en el fuego. Creo que son inocentes de los delitos. Con estas palabras defendía Felipe González a Chávez y a Griñán, al tiempo que afeaba la tibieza de Pedro Sánchez en la defensa de sus excompañeros de partido. Este último ha anunciado ya su intención de recurrir un auto que ha supuesto un mazazo que no esperaba nadie. Así lo ha reconocido el abogado de Griñán, quien considera que la decisión del juez no se sustenta en nada que justifique la imputación por malversación. De todo ello vamos a hablar en el Corruptómetro con el abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra. El avión de Egypt Air, desaparecido mientras cubría el trayecto París-El Cairo, con 66 personas a bordo, tuvo 3 aterrizajes de emergencia 24 horas antes de estrellarse en el Mediterráneo. Según una información recogida por la cadena francesa France 3, en cada una de las rotaciones que tuvo que hacer el Airbus A320 entre el 18 y el 19 de mayo, los sistemas de alerta advirtieron de una anomalía a bordo. A pesar de ello, despegó. Y en los deportes, Juan Manuel Fuster Fabra. No pasa nada, no pasa nada. Juan Manuel Pérez Moya, buenas noches. Estás fusionando ya secciones, deportes, los jueves lo pasa fatal. Bueno, vamos a ver. El Barça, por fin, su director técnico ha hecho balance de la temporada y ha presentado los planes futuros de la entidad. Y además con bastante sinceridad, que no es habitual. Siempre en el mundo del fútbol pues hay sorpresas, se esconde un poquito la verdad. En este caso, Robert Fernández ha comparecido y ha despejado bastantes de las dudas que había últimamente. Dani Alves se va, Mascherano se queda y Neymar renovará. Y el que estamos viendo, Gundogan, un futbolista que sonaba por el Fútbol Club Barcelona, no se va a la ciudad condal, sino al City de Guardiola. Estas ya son imágenes con la sudadera de su nuevo equipo. En Tiempo de Deportes hablaremos del Barça, pero sobre todo del caso de Messi y de la continuidad o no de Torres y de Simeone en el Atlético de Madrid.
El número de parados ha bajado por primera vez de los 4 millones desde el año 2010. Casi 120.000 personas han encontrado trabajo durante el pasado mes de mayo, en un descenso récord en la serie histórica. Mayo es un mes tradicionalmente bueno para el empleo. ¿No es así, Beatriz? Así es, en los últimos años solo ha subido en una ocasión, en mayo de 2008, cuando aumentó en 15.000 personas. Cabe destacar que este es el tercer mes de mayo consecutivo en el que el paro desciende en más de 110.000 personas. El desempleo se redujo además en todos los sectores, pero muy especialmente en el sector servicios, donde el número de parados registrados se redujo en casi 80.000 personas. En cuanto a las comunidades autónomas, el desempleo bajó en todas ellas, sobre todo en Andalucía, Cataluña y Madrid. No pararemos hasta recuperar todos los empleos perdidos durante la crisis económica. Compromiso adquirido la mañana de este jueves por el presidente del Gobierno en funciones, quien ha pedido a los votantes no tirar por la borda el esfuerzo hecho hasta el momento, ya que asegura que si seguimos por este camino y mantenemos las políticas emprendidas por su partido, el crecimiento de España va a ser del 2,5%. Porque ya hay muchas personas que antes no podían trabajar y ahora sí pueden hacerlo. Se ha recuperado ya 1,5 millones de los empleos destruidos por la crisis y no vamos a descansar haciendo las cosas con sensatez y sentido común hasta recuperarlos todos. Palabras de Mariano Rajoy a las que se han sumado las voces de la ministra de Empleo y del responsable de la cartera de Economía. Tanto Fátima Báñez como Luis de Guindos han celebrado las cifras, recordando que el Ejecutivo del PP ha recuperado la mitad del empleo destruido durante la crisis, en la misma línea del spot electoral presentado hoy por su partido. Son datos positivos, es una caída del paro muy importante y de un incremento de afiliaciones prácticamente de 200.000 personas en el mes de mayo. Yo creo que yendo más allá de lo que son la estacionalidad positiva que tiene el mes de mayo, ya saben ustedes que yo me he pasado 4 años y pico siempre hablando de la estacionalidad del mercado laboral español, son datos positivos. Yo creo que es un dato muy positivo para los españoles. Y así a bote pronto decir dos cosas, ¿no? Lo primero es que es un dato para el agradecimiento, porque el esfuerzo colectivo y el compromiso de toda la sociedad española. No estamos en una crisis económica. En la próxima legislatura la economía española tendrá una tasa de crecimiento medio del 3%. Nosotros tenemos que crear, y se puede hacer en los próximos 4 años, 2016, 17, 18 y 19, 2 millones de puestos de trabajo, 500.000 al año. Se puede hacer, porque ya se hizo en el 2014 y en el 2020. Que ha sido un año histórico, un año récord en la disminución del paro en nuestro país. Este es el spot simultáneo a los datos del paro que conocíamos hoy que ha publicado el Partido Popular. Desde el PSOE califican como vergonzoso que desde el PP se cuelguen medallas y saquen pecho de unos datos que a su juicio solo reflejan precariedad y desigualdad. Donde había un empleo digno. Antes, ese empleo digno se sustituye por 2, 3 empleos precarios. Como ven, la buena noticia no ha estado exenta de polémica. Tras las críticas de la oposición y los agentes sindicales poniendo de relieve la precariedad y temporalidad de los nuevos contratos, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha descolgado con la siguiente afirmación: los contratos indefinidos forman parte de la historia. Eso decía el ministro del Interior en unas declaraciones que rápidamente han sido corregidas por el ministro del ramo, por Luis de Guindos, quien ha manifestado que los contratos temporales tienen demasiado peso en España y ha apostado por penalizarlos. Identificamos empleo de calidad con contratación indefinida. Es verdad que nos vamos a tener que ir acostumbrando, para bien o para mal, como algunos han señalado ya, que eso forma un poco parte de la historia, pero yo sigo estando de acuerdo también con los tertulianos y con la inmensa mayoría de gentes que prefiere un contrato indefinido como norma general a un contrato temporal. El peso del contrato temporal es excesivo en nuestro país y se tiene que reducir. Bueno, para valorar este último dato conocido hoy nos acompaña el economista Rafael Pampiñón. Señor Pampiñón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, profesor, algunos medios aseguran que se trata de la mejor cifra de paro desde que gobierna el Partido Popular. ¿Por qué es tan bueno este dato en este mes de mayo, a su juicio? Bueno, el dato es bueno porque realmente ahora se han creado 1,5 millones de puestos de trabajo desde que empezó la recuperación allá por la mitad del año 13. Pero también hay que decir
que se destruyeron hasta el año 13 3,4 millones de afiliados a la Seguridad Social. Ahora se han recuperado 1,5 millones y estamos en la senda de crecimiento económico, ahora más tirado por el consumo es lo que más crece en la economía española, y ese crecimiento económico está generando empleo. Y también, sin duda, la mayor moderación salarial y la mayor facilidad para contratar también facilitan el que aumente el número de ocupados. Señor Pampillón, por primera vez desde el inicio de la crisis el desempleo baja de los 4 millones de parados, pero 3.900.000 siguen siendo demasiados, ¿no? ¿A qué porcentaje de paro deberíamos aspirar en nuestro país, en España, siendo realistas? Bueno, en España tenemos mucho desempleo porque tenemos gente que no tiene formación suficiente para incorporarse a un modelo productivo que es el que España necesita y el que España viene transformándose. Se está cambiando la economía española desde hace 3 años. Una economía más exportadora, una economía más avanzada tecnológicamente, y 2 millones de los desempleados no han terminado la ESO o han terminado solo la educación obligatoria. Eso quiere decir que hace falta mejorar el capital humano para poder conseguir que la tasa de paro baje y se encuentre en los niveles de antes de la crisis, que era una tasa del 8%. Ahora estamos en una tasa del 20%. Estamos todavía muy alejados de esa tasa, pero va a ser complicado poner a trabajar a gente con bajo nivel de formación. Bueno, va a ser complicado este dato, ha hablado usted de la ESO. También ha habido otra polémica, incluso entre miembros del Ejecutivo, porque ha dicho Jorge Fernández Díaz, el titular de Interior, que los españoles nos tenemos que ir acostumbrando a los contratos temporales. Después el ministro del ramo de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que en absoluto, que no pueden ser que nuestro país cree tantos contratos temporales. ¿Quién cree que tiene razón? ¿Nos tenemos que ir acostumbrando a la temporalidad, a la precariedad de dichas contrataciones, señor Pampillón, o podemos aspirar a más? Yo creo que lo que tendremos que hacer es una mayor formación profesional y una mayor movilidad geográfica, una mayor movilidad funcional, en definitiva, que la gente que quiere trabajar tenga esa capacidad, esa flexibilidad para adecuarse a lo que demandan las empresas. Entonces, la temporalidad es una cosa nefasta, lo sabe todo el mundo, y hay que ir hacia un contrato fijo único, excepto en aquellas excepcionales situaciones de temporalidad que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con la agricultura, pero España no se compadece con una tasa de temporalidad del 35 o 37%, es que es una barbaridad. Hay que ir a un contrato único, probablemente con menos indemnizaciones por despido, pero que el trabajador quede vinculado a la empresa, de manera que el empresario lo quiera formar porque lo va a mantener y el trabajador esté interesado en conocer bien y trabajar en los aspectos más importantes y más creativos de la empresa. Y para eso hace falta tener un cierto trabajo fijo, es decir, hace falta no estar permanentemente cambiando de trabajo, teniendo contratos temporales. Señor Yo creo que la temporalidad se debe reducir. Señor Pampillón, se nos acaba el tiempo. Brevemente, hoy también el ministro de Economía ha alertado, dice que la prosperidad de nuestro país solo se acabará por la oscuridad del populismo. ¿Cree usted que si ganara Podemos se puede dar marcha atrás en todo este inicio de recuperación económica que vive nuestro país? Sí, yo creo que las promesas de más gasto público o de bajadas de impuestos, como ha hecho el PP, que ha prometido bajar el IRPF, no son buenas para España. Yo creo que hay que ajustar mucho más el saldo presupuestario, reducir más el déficit, para lo cual habría que probablemente subir más el IVA y a lo mejor compensar esa subida del IVA con una bajada del IRPF, pero a mí me parece que el gasto público del populismo o las promesas electorales en búsqueda de votos no son buenas para la economía española, y desde fuera nos están diciendo que tenemos que reducir el déficit porque somos el segundo país de la zona del euro con más déficit público después de Grecia. No podemos seguir creciendo a través de tener aumentos del gasto público como hemos tenido el primer trimestre del 3,2% anual.
Queda clarísimo. Profesor Pampillón, muchísimas gracias por haber atendido una vez más a las cámaras este informativo y muy buenas noches. Buenas noches. Hablamos con el profesor Pampillón de esa senda de la recuperación que tanto está sacando pecho el gobierno de Mariano Rajoy, un camino que no parece gustar tanto a José María Aznar. El expresidente del gobierno ha vuelto a arremeter contra su formación, asegurando que no siempre se ha tomado la vía correcta y que en muchas ocasiones se ha avanzado en la dirección equivocada. Aznar además ha pedido a los suyos evitar caer en la tentación de excluir, radicalizar o dividir para enfrentar a unos españoles contra otros. Llama a trabajar por el consenso porque de lo contrario, dice, podría producirse un descarrilamiento histórico en referencia a la posibilidad de que Podemos llegue a gobernar en nuestro país. Que ahora mismo no hay trabajo más importante que hacer a favor de España que el de recuperar la voluntad de concordia para evitar un descarrilamiento histórico que a día de hoy no es en absoluto imposible. Y la respuesta de Rajoy, afirmando que su relación con Aznar es estupenda y que no hay nada más que hablar. Así lo zanjaba el presidente, esta polémica de manera tajante y negándose a valorar el último dardo de Aznar contra su gestión. Veámoslo. Las relaciones entre José María Aznar y yo son estupendas y no hay nada más que decir. En mi juicio, eso implica abandonar de inmediato cualquier tentación de polarizar, de amedrentar, de extremar, de excluir, de radicalizar, de dividir, de enfrentar a unos españoles con otros. Porque en esa competición siempre ganan los mismos, que son siempre los peores. Rajoy elude la polémica pese a que las palabras del expresidente del gobierno se producen en plena precampaña electoral y a menos de un mes de la cita con las urnas. Sin embargo, no es la primera vez que ambos presidentes se enzarzan en críticas y descalificaciones. María Durán, buenas noches. ¿Tienen o no tienen Rajoy y Aznar una relación tan buena como afirma desde luego el candidato popular? Buenas noches. Buenas noches. Pues no es buena la relación entre ambos y no hay que ser tampoco un lince para darse cuenta. Vean estas imágenes. Fueron grabadas en un acto homenaje al escritor Mario Vargas Llosa. El pasado mes de marzo, Aznar no solo le niega el saludo al que un día fue su pupilo, sino que ni siquiera quiere colocarse a su lado. Pero esto viene de lejos. Ya en 2013, el expresidente se mostraba descontento con el ritmo de las políticas económicas y sociales de su sucesor. ¿Qué le reclama a su partido y en qué plazos? Que actúe. ¿Cuándo? ¿Ahora mismo? Un gobierno tiene que actuar todos los días. Aunque lo que realmente marcó el punto de inflexión en su relación fueron las elecciones catalanas de 2015. Aznar se mostraba en un comunicado descontento con la errónea, como calificaba, estrategia en Cataluña. Rajoy le acusaba de no decir las cosas a la cara. Yo a la gente le hablo a la cara, no mediante comunicado. Y no debió sentarle bien al expresidente que Rajoy contraatacara y sobre el mismo asunto volvía a referirse y además haciendo daño en un tema, el de Ciudadanos. ¿Qué le reclama a su partido y en qué plazos? Que actúe. ¿Cuándo? ¿Ahora mismo? Un gobierno tiene que actuar todos los días. Decía que Ciudadanos había sobrepasado al Partido Popular en Cataluña. También en ese acto homenaje a Vargas Llosa, al que nos referíamos al principio, dejaba pasar la oportunidad de pedir ante Rajoy nuevos liderazgos. Vamos demasiado lentos, mucho más de lo que objetivamente deberíamos ir. Necesitamos nuevos liderazgos capaces de ejercer una atracción social, moral y política a la altura de los desafíos que tenemos ante nosotros. Bueno, y parece que el daño por parte de Aznar, intencional o no, pues ya está hecho. Rajoy no va a clausurar este año el campus de FAES y va a ser la primera vez en 13 años que no lo haga, y Aznar, que sepamos, no va a aparecer en la campaña electoral que comienza en menos de 2 semanas. Una ruptura, además, que parece difícil de reconducir. Quedan clarísimos las desavenencias que, pese a que Rajoy las intente ocultar, están ahí. Gracias, María. Ya lo han visto, son muchas las diferencias desde este Campus FAES al cual Rajoy no va a clausurar, la reunión del Comité de la Dirección Nacional donde Rajoy intervino después del 20 de diciembre, después de las elecciones. Eduardo, lo que sí que sabemos que la campaña del PP va a ser que Aznar no se va a callar, ya lo han dicho fuentes de FAES, y que Rajoy, hemos visto hoy, no le va a hacer caso. ¿Qué te parece todo esto?
Pues me parece rematadamente mal por parte de Aznar. Aznar aprovecha cualquier tribuna para atizarle a su hijo, Mariano Rajoy, que pasó de ser el vástago predilecto al hereu maldito cuando rompió los lazos freudianos que le unían al padre nada más ganar las elecciones en 2011. Si sus argumentos son impecables a la luz de la realidad que padecemos, carecen de la autenticidad que otorga siempre el examen de conciencia, porque Aznar habla de Rajoy y de su obra como si fueran algo ajeno, y eso no es verdad. Aznar advierte del peligro disolvente de polarizar la campaña entre el PP y Podemos porque eso divide y amedrenta a los españoles. La secuencia es exactamente a la inversa. La campaña está polarizada porque los españoles están divididos gracias a que, como bien dice Aznar, hemos avanzado demasiado por el camino equivocado y hay que dar la vuelta ya. Y esto no ha sucedido por generación espontánea, pues en la misma medida que Pedro Sánchez es hijo de Zapatero, Rajoy lo es de Aznar, que le dejó en herencia el pacto del Majestic, cuyos efectos disolventes Zapatero multiplicó y Rajoy está a punto de culminar. Por eso llevamos mucho tiempo avanzando por el camino equivocado, señor Aznar, camino del que usted es el ingeniero zapador. Yo lo que me remito es a las declaraciones que hizo el presidente Rajoy en Sitges, donde ha dicho que él está, desde luego, con la misma intención que tuvo el día 21 de diciembre, un día después de las elecciones, que es tender la mano al Partido Socialista, tender la mano a los partidos constitucionalistas y que cree que es bueno para España una gran coalición. Lo acaban de escuchar. La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, sigue apostando por una gran coalición para nuestro país. Quien no tiene la misma opinión es el expresidente Felipe González, quien ha asegurado que no ve la gran coalición, entre otras cosas, porque ya no es tan grande. Misma opinión que González es la que tiene el actual líder socialista. En reiteradas ocasiones, Sánchez ha descartado la posibilidad de sumar junto al Partido Popular. Hoy ha mostrado su miedo a la abstención, ya que, a su juicio, si no se va a votar, beneficia a la derecha. Yo os pido a todos los socialistas de corazón, con o sin carnet, que nos unamos en torno al gran partido del cambio que es el PSOE, que no se quede nadie en casa, porque nuestro gran adversario es la abstención, y que digamos sí alto y claro el próximo 26 de junio en las urnas, llenándolas de puños y rosas. La abstención podría beneficiar al PP y a Podemos. Las encuestas vaticinan que caerá la participación el próximo 26 de junio. Quizás por ello es por lo que el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, se ha mostrado convencido de que el partido de Iglesias va a superar al PSOE, atención, no solo en escaños, sino también en votos. Yo creo honradamente que Unidos Podemos va a superar al Partido Socialista y lo va a superar en votos y en escaños. Logrará, por tanto, Podemos el sorpaso al PSOE, eso lo veremos en 24 días. El protagonista del día ha sido, sin lugar a dudas, la formación de Iglesias. Han presentado un rediseño al logo de la formación, al tiempo que ya tienen nuevo eslogan, la sonrisa de un país. Un acto en el que las palabras más repetidas han sido amor, felicidad, esperanza, ilusión. Un acto más propio de los osos amorosos que de un partido político. La plana mayor de Podemos ha presentado el nuevo logo en el que quitan protagonismo al color morado, dejan paso al blanco y al rojo y a un gran corazón que se sitúa en el centro del nombre de la formación. Este partido es Podemos, revestidos de una enorme puerilidad. Sus líderes han pasado de querer tomar el cielo por asalto, querer irse de cacería o pegar a lúmpenes a llorar en casi cada uno de sus mítines, a utilizar un lenguaje cursi hasta el extremo, a pretender enarbolar la bandera de lo nuevo, de la ilusión, del cambio. Pero ¿dónde queda la hoz y el martillo, sus creencias y militancias comunistas, sus ideas trasnochadas? Lo vemos. Podemos ha decidido cambiar la hoz y el martillo por los corazones y las sonrisas. Así al menos se desprende de su lema de campaña, la sonrisa de un país, y del logo elegido para recabar el máximo de votos en las urnas. Un corazón que a más de uno le recordaba... Si habéis tenido en cuenta que con el corazón medio hippie Agatha Ruiz de la Prada os puede denunciar en cualquier momento. Pero lo cierto es que a los líderes de la formación morada siempre les ha gustado más lo de organizar la rabia, como cantaba su amigo el rapero Pablo Hasél, con el que por cierto aparecen aquí primero sujetando una bandera con una hoz y un martillo y después cantando la internacional.
que lo de jugar al marketing empalagoso y cursi. Tan solo hay que darse una vuelta por la hemeroteca para descubrir cuánto le ha gustado a Pablo Iglesias hablar siempre de sus enemigos. Lo primero, daros las gracias por la invitación. Es un gusto cruzar las líneas enemigas. El enemigo, al enemigo. Nuestros enemigos. El enemigo, o con el enemigo, como lo hace el enemigo. Y si no quieren irse tan lejos para verle en una actitud menos relajada que la de hoy, recuerdan esta intervención en el Congreso que dejaba con esta cara de pasmo a su número 2. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor. Y es que cuando oigan que el odio de sus adversarios es su sonrisa o que son la sonrisa del país, recuerden. Disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto. Decir exprópiese es decir democracia. Hay propiedad privada, hay corrupción. El enemigo es la lógica capitalista, ese enemigo solamente entiende un lenguaje. Un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra. Esto es lo que hay detrás del transformismo de Podemos de hoy. En la rueda de prensa, el líder de Podemos ha dejado claro quién va a ser la segunda fuerza en el hemiciclo. No la que tenga más escaños, sino la que tenga mayor número de votos. Quien tiene más votos y la segunda fuerza más votada es la segunda fuerza más votada. Y ahí nosotros no vamos a tener ninguna duda a la hora de considerar que el voto de los españoles es igual. Eduardo, Pablo Iglesias ya ha dejado claro que si tiene más votos que el PSOE, aunque el partido de Sánchez tenga más escaños, Podemos, dice, será la segunda fuerza política. ¿Qué te parece? Pues una enmienda a la totalidad del sistema. A Pablo Iglesias le asoma el pelo de la dehesa a través de su impostada moderación. Él sigue creyendo que el auténtico poder está en la calle y en las asambleas populares, que es lo que Podemos controla, maneja y moviliza con verdadera pericia desde el tristemente célebre 15M. Ahora que sabe que no ganará las elecciones, le manda un aviso al PSOE asegurando que la segunda fuerza política será la que más votos obtenga y no la que más escaños saque. Con ese aviso para segundones fracasados con aspiraciones de liderazgo, Iglesias deslegitima la ley y el sistema electoral, en virtud del cual se distribuyen los escaños, y desautoriza la representación parlamentaria que los partidos obtienen gracias a, como dicen los cursis, la democracia que nos hemos dado. Pablo Iglesias, que quería romper el sistema, ha acabado jugando con él para estar donde está, pero lo deslegitima y lo desautoriza avisando de que el poder está en la calle y no en el Parlamento. Es un clásico del comunismo. No son demócratas, juegan a la democracia y con la democracia. Y cuando llegan al poder, rompen la baraja y solo juegan ellos. Jueves, tiempo ya de abordar nuestra habitual y semanal sección El Corruptómetro. Saludamos ya a nuestro abogado de cabecera, Juan Ignacio Fuster Fabra. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros un jueves más. Bueno, tiempo de hablar de ese procesamiento de Griñán y de Chávez en el caso de los ERE. ¿Le ha sorprendido el auto de este juez? Sobre todo porque a lo mejor en el tiempo nadie se lo esperaba. No sé si a usted le ha sorprendido, en primer lugar. Básicamente por lo que nos esperamos viendo la instrucción y todo lo que se ha ido diciendo, y sobre todo después de aquella declaración tan significativa que hubo en el Tribunal Supremo, pues la verdad es que no ha llamado la atención. Son los delitos típicos que, por lo menos en el ámbito jurídico, pensábamos que se les iba a imputar. Señor Fuster Fabra, el juez ha encausado a 26 personas y ha exculpado a 24. ¿De qué delitos se les acusa? Son dos delitos básicos, el de prevaricación y el de malversación de caudales públicos, y todo ello en el aspecto genérico del delito continuado. En el aspecto genérico del delito continuado, es decir, que se ha continuado durante el tiempo, no ha sido un hecho puntual, sino que se ha ido realizando pues, en sucesivos periodos, en este caso económicos o del concurso que se tiene que establecer. ¿Un agravante? O sea, ¿en qué influye? Es un agravante porque no es una circunstancia puntual, sino que se ha ido repitiendo y que se hace mediante concurso de delitos, que esto ya es un tecnicismo, entre las situaciones y sobre todo los delitos que se han cometido, que no es una vez, sino en repetidas ocasiones. Venga, vamos ya, si le parece, con algunos de los extractos del auto del juez, que desde luego creo que son muy llamativos, porque dice textualmente que permitieron un procedimiento específico con el objetivo de eludir los controles a la hora de atribuir las ayudas de los expedientes de regulación de empleo. Un procedimiento, dice el juez, idóneo para amparar actos discrecionales o arbitrarios. ¿Esto qué quiere decir exactamente, señor Fuster Fabra? La primera parte de lo que acabo de relatar del auto es donde nos da la clave. Es decir, lo que manifiesta el auto es que no se realizaron unos hechos concretos de creación de un plan, sino que tanto Chávez como Griñán conocían que existía este plan y hubo una omisión total y absoluta a la hora de poder frenar ese procedimiento o frenar estas actividades, y que sabiendo que existía este procedimiento ad hoc
para adjudicar dichas ayudas permitieron que se siguiera realizando a lo largo del tiempo. Señor Fuster Fabra, el juez añade además que todos los procesados conocían que el sistema era ilícito y por eso el juez no admite que lo desconocieran. Dice además también que existieron en todo momento informes de la intervención de la Junta que advertía de que lo que se estaba llevando a cabo era una irregularidad y que no se tomó ninguna medida. Por ello les acusa de prevaricación administrativa, delito que no conlleva prisión. ¿Qué es este delito y qué les puede pasar a los que están acusados de haber cometido este delito? Tiene una peculiaridad la prevaricación administrativa y es que es una toma de decisiones injusta frente a un tercero y lo que se manifiesta más precisamente en el auto es que esa toma de decisiones para perjudicar a todo aquel que tuviera acceso legalmente al proceso de los ERES y de las propias ayudas y las adjudicaciones, ellos lo obviaron, decidieron que se creara otro procedimiento y decidieron no combatirlo, en este caso no eliminarlo o no depurar responsabilidades, aun teniendo informes propios de la propia intervención de la comunidad autónoma. ¿Cuál es la cuestión importante dentro de esta imputación del delito? Es que viene aparejado con una pena de inhabilitación. Es decir, que ellos no podrán ejercer su capacidad a presentarse como cargo público ni entrar dentro de la administración pública a gestionar absolutamente nada precisamente por esa supuesta condena que van a tener. Es decir, que a Chávez y al resto, a lo sumo, por este delito, una multa y imposibilidad de volver a presentarse como cargo público, ¿no? Cárcel no. Prisión no. No habría, sería para el siguiente delito que habla el auto, que puede ser susceptible de ser condenados cualquiera. Que es el de Griñán y esas otras 17 personas más que les imputa malversación de caudales continuada. Dice que la forma de gastar, dice el juez, los fondos y la elección de los beneficiarios se hizo por encima de los intereses generales. ¿A qué se refiere el magistrado en este punto al hablar de intereses generales? Los fondos que teníamos dentro, en este caso dentro del procedimiento para poder redistribuir todo ese capital en los procedimientos de los ERES, iba destinado en primer lugar a unas personas concretas con un procedimiento determinado y no para, como hemos visto en este caso, para un procedimiento totalmente alterno o paralelo a lo que sería el procedimiento ordinario y sobre todo para personas que no lo merecían. Es decir, con conocimiento de que ese dinero va destinado a personas que realmente lo necesitan, decidieron desviarlo, perjudicar a esas personas y entregárselo a otras que en este caso no iban a necesitar o no iban a estar con los requisitos legales oportunos para poder percibir esas ayudas, esos ERES. ¿Y cree usted que irá a la cárcel, que veremos a Griñán entre rejas? Pues esto lo veremos en el juicio. A partir de ahora, lo que hemos visto básicamente es que se le hace una imputación sobre una serie de delitos y esos delitos, obviamente, uno de ellos va aparejado a pena de prisión y otras de inhabilitación. Si salen condenados, en este caso, pues cabe la posibilidad de que si la pena es superior a 2 años, no se cumple con la responsabilidad y a criterio del juez debería entrar en prisión, es una de las posibilidades. Queda clarísimo. Señor Fuster Fabra, muchas gracias un jueves más por haber estado con nosotros y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Tiempo ya de hablar de las actividades del Club de Amigos de Intereconomía, del Grupo Intereconomía, de este medio de comunicación en sus vertientes de la radio, de la televisión, del Grupo Negocios, también de Gaceta.es. ¿Por qué? Porque como saben ustedes, el Club de Amigos es un club, como su nombre dice, donde todos ustedes se pueden dar de alta y disfrutar de una serie de ventajas y de actividades, de viajes, en fin, de muchísimos cursos a la vez que ustedes lo disfrutan y por otra parte nos ayudan a nosotros a financiarnos, muy al estilo norteamericano, que en estos tiempos que corren con esta crisis de los medios de comunicación es más necesaria que nunca. Tenemos con nosotros a una, no sé si su presidenta iba a decir yo, a su portavoz sí, por lo menos. A su portavoz sí, a una de las caras del Club de Amigos, claro que sí. Paula Cruzado, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hoy que nos vienes a contar, refrescanos cuáles son las principales actividades del Club de Amigos. Bueno, pues las principales actividades del Club de Amigos de Intereconomía, sobre todo de cara a la semana que viene, es el día 8 de junio vamos a tener un seminario de economía con nuestro director de la Escuela de Finanzas, Miguel Ángel Cifuentes, en el que hablaremos sobre todo de los fondos de inversión, para pasar un verano tranquilo, porque ha sido un año bursátil con bastantes vaivenes. Entonces, bueno, pues para pasar el verano tranquilo queremos que toda la gente sepa en qué fondos de inversiones invertir. Va a ser el 8 de junio a las 6:30 de la tarde en la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Se repetirá el mismo seminario, la misma conferencia en Barcelona, el 9 de junio en la Bolsa de Barcelona, también completamente gratuito, a las 6 de la tarde.
¿Qué más actividades tenemos? Tenemos el día 13 de junio, tenemos un seminario también gratuito. En esta ocasión vamos a contar con la presencia de Miguel Durán, en el que sobre todo este seminario va dirigido a todos los empresarios, a las personas que tienen empresas, que tienen una asociación, que tienen unas fundaciones, porque nuestro Código Penal ha sacado una nueva legislatura que sobre todo es el cumplimiento penal y prevenciones de delitos en las empresas. Es algo muy importante que el Club de Amigos de Intereconomía, pues gracias a Miguel Durán, nos va a ayudar a todos nuestros empresarios a desgranar esa nueva legislatura o esa nueva normativa que ahora mismo está en nuestro Código Penal. Es el próximo 13 a las 6 de la tarde. ¿Qué más tenemos? El día 11 nos vamos al Monasterio del Escorial. Toma. El sábado 11 sí, nos lo pasamos muy bien. Hemos ido ya al Pardo hace nada, un fin de semana. Al siguiente fuimos al Valle de los Caídos y en esta ocasión, el 11 de junio, nos vamos a visitar el Monasterio de San Lorenzo del Escorial. ¿Pero dentro de algún curso, enmarcado dentro de algún ciclo? Dentro del ciclo de historia, los grandes momentos de la historia de España, que terminó el 26 de mayo, pero las visitas culturales siguen hasta el 11 de junio. ¿Y quien no haya asistido al curso puede ir a San Lorenzo del Escorial? Sí, de hecho, ahora mismo el autobús está completo, las 50 plazas están completos, pero desde aquí... No nos podemos apuntar. Decir que la lista de espera es una lista que se va moviendo mucho, porque a la gente al final, en el último momento, pues siempre le surge cualquier imprevisto. Bien. Así que tenemos muchísimas actividades. Bueno, esas son las actividades, pero es que además estoy viendo que tenéis también cursos de todo tipo, de gimnasia, de mantenimiento, de tablets, de smartphones. Aprovecha y cuéntanoslo rápido todo. Bueno, pues el curso de gimnasia son todos los jueves a las 11 de la mañana, el curso de tablets son todos los lunes y todos los miércoles, que la verdad es que ya ha empezado, pero la gente se sigue apuntando. Tenemos conferencias, tenemos una charla de seguros muy importante el día 23, que es para saber qué nos cubre los seguros y hasta dónde podemos exigirles. Tenemos una conferencia con Fernando Paz en el que hablaremos sobre un tema de máxima actualidad como es la ideología de género. Tenemos también una tarde de confidencias con Eduardo García Serrano. Con Eduardo García Serrano el día 15 de junio, o sea, es que el Club de Amigos... Así se llama el curso. ¿Qué me dices? Confidencias con Eduardo García Serrano. Que no conferencia. Que no conferencia. No. O sea, es poder hablar con él, tete a tete, y estar ahí, echar la tarde. Echar la tarde con Eduardo García Serrano, que mucha gente en el Club de Amigos nos llama pidiéndonoslo. Pues tómense la tarde, porque Eduardo, Dios la ha llevado por muchos caminos, pero no por el camino de la brevedad, con lo cual será una tarde larga. Para dejarlo claro, a todas estas actividades se puede apuntar socios, no socios, ¿cómo todo el mundo, toda la gente que se quiera apuntar a las actividades lo puede hacer, tanto socios como no socios. Lo que pasa es que los socios, tienen una pequeña ventaja. Una serie de ventajas, ¿no? Claro que sí. Entonces, desde aquí, animar a todo el mundo a que se hagan socios y así puedan disfrutar de esas ventajas y puedan ayudar a este medio de comunicación a que siga hacia adelante. ¿Recordamos el teléfono? Claro que sí, es el 91 616 2464 o el club @intereconomia.eu. Recordad que hay dos viajes muy importantes, Roma y Tierra Santa. ¿Cuándo? Roma del 19 al 22 de septiembre y Tierra Santa del 2 al 9 de diciembre. Toma, estaba en ambos lugares y desde luego merece la pena. El Club de Amigos de Intereconomía también viaja. Al de Tierra Santa, un poquito de santidad. Me iría encantada. Paula, muchísimas gracias. Vamos ya con los deportes. Bueno, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, contento, ¿eh? ¿Estás contento? Sí, contento. ¿Todavía vas a seguir hablando del domingo? ¿De lo del sábado, perdona? De lo del sábado. Yo sé que tú no quieres darle demasiadas vueltas al tema, pero bueno, tenemos tiempo. Si quieres, le dedicamos tranquilamente los deportes a eso. Bueno, hoy el mejor jugador del mundo, esa sí que es la noticia, ha pasado por el banquillo. Sí, y en este caso no por uno deportivo, sino por el de los juzgados. Por desgracia, nos estamos acostumbrando ya a ver un poco estas imágenes, las de Leo Messi pasando por los juzgados declarando. Ahí le estamos viendo concretamente en el banquillo de los acusados por ese presunto delito fiscal, esa presunta evasión fiscal que cometió al respecto de sus derechos de imagen. Ha estado muy nervioso el argentino, no ha parado de moverse, 4 horas ha estado declarando en las que ha negado tener absolutamente nada que ver, se ha eximido de responsabilidad y ha dicho que su padre era el principal responsable de todas las gestiones económicas. De hecho, los testigos que ha aportado para el caso le han eximido también y han dicho que no sabía prácticamente lo que firmaba. A la entrada, Leo ha vivido un incidente un poquito desagradable cuando algunos de los testigos que estaban personados, algunos de los espontáneos, de los transeúntes, le han insultado y le han dicho que se vaya a jugar a Panamá. ¡Huye, huye! Ahí está. Leo, buenas.
Bueno, por cierto, que en el Fútbol Club Barcelona, Robert Fernández, el director deportivo, ha comparecido y ha confirmado lo que ya hemos dicho al inicio de este informativo, la marcha de Alves, que ha hecho un comunicado despidiéndose de la entidad azulgrana. Y del Barça nos vamos al Atlético de Madrid. También ahí se está hablando de la continuidad, de las posibles salidas, en este caso del Cholo Simeone. Fernando Torres ha tenido un acto hace apenas un par de horitas. Ahí han estado nuestros compañeros de LAS. Le han preguntado, como es normal, evidentemente, por esos rumores. ¿Se va a ir Simeone y qué piensa la plantilla? ¿Quieren que se quede el entrenador rojo y blanco o no? Vamos a escuchar al niño. Queremos que se quede, nos encantaría que él quisiera quedarse y bueno, son días donde él ha pedido pensar, reflexionar, está en su derecho, se lo ha ganado, pero todo lo demás son hipótesis. Bueno, Simeone que se puede ir o se especula con la posibilidad de que se vaya, y Torres ya parece claro, de hecho aquí en el plato de Punto Pelota se lleva diciendo muchísimo tiempo, se va a quedar en el Atlético de Madrid y renovará. Las dudas son en torno si a 1 o 2 temporadas, hay que limar algunos pequeños flecos al respecto de su salario, pero por si había alguna duda, Fernando Torres ha hablado en este mismo acto y ha tranquilizado a la afición rojiblanca, ha dicho que se queda. Bueno, en estos momentos se está ultimando, quedan pequeños detalles que se resolverán cuando corresponda. Espero que sea pronto y bueno, todo el mundo sabe cuál es mi deseo y ahora que está cerca, ojalá se pueda decir que es una realidad muy pronto. Bueno, Juan Manuel, gracias. Veremos a Torres el año que viene. La duda es si estará el Cholo con él o no. Exactamente. Habrá que verlo. Gracias, buenas noches. A vosotros. Beatriz, muy buenas noches. Nos vamos, nos quedamos con Punto Pelota y después recuerden que tienen una cita con el Gato al Agua, donde hoy estará Pablo Casado, entrevista en exclusiva al Gato al Agua, no se lo pueden perder. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, mañana la información vuelve puntualmente a las 8 de la tarde. Que tengan una muy buena noche y que disfruten de esa entrevista a Pablo Casado. Hasta mañana. Volvemos en 2 minutos. Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo les duele igual que a ti. Por eso, también les quitamos las comisiones en todas sus cuentas. Bankia. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos.